Hola, sean bienvenidos a NotiUACM, Noticias al Momento. Les habla su amigo César y este día se abordará el tema de isomerización. Nos enlazamos con la reportera de campo Guadalupe Gutiérrez. Hola César, Adelante, muchas Guadalupe. gracias. Y claro, primero explicaremos qué es un isómero. En la siguiente diapositiva podemos observar que los isómeros están divididos entre isómeros constitucionales, los cuales están los isómeros de esqueleto, isómeros de posición, isómeros de función y también están la familia de los estereoisómeros, en los cuales se divide o subdivide en diastómeros, en antiómeros y en los diastómeros están los isómeros y los diastómeros. ¿Pero qué es un isómero? Bueno, los isómeros son moléculas formadas por los mismos elementos con las mismas proporciones que otros, pero su diferencia es que sus propiedades son distintas gracias a su diferente estructura molecular. Entonces, estos se pueden reordenar para obtener otro tipo de enlace con diferentes propiedades, por lo que se requiere el proceso de isomerización, como mencionaremos a continuación. La isomerización es un proceso químico de reordenación interna de los átomos de una molécula a fin de obtener un nuevo isómero. Esta isomerización puede ser espontánea o inducida por la presencia de otra sustancia, la cual se da cuando hay un tipo de reacción que tiene lugar a las enzimas isomerasas, la cual es una enzima que transforma un isómero de un compuesto químico en otro, el cual cataliza la reorganización de las biomoléculas o la transferencia de grupos o radicales de un lugar a otro dentro de la propia molécula. Y bueno, la isomerización, esta solo convierte parafinas en isoparafinas. La parafina o hidrocarburo de parafina es el nombre técnico de los alcanos en general, aunque la mayoría de los casos se refiere específicamente a un alcano lineal o alcano normal, donde las parafinas o alcanos son los compuestos orgánicos más sencillos por su composición y estructura, ya que los enlaces de esta molécula parafínica son simples y su estructura de una parafina se categoriza como lineal o ramificada, siendo necesario tener una molécula parafínica con al menos 4 átomos de carbono para que pueda ser ramificada, como veremos a continuación con el isobutano. Pero antes de obtener el isobutano, podemos observar que tenemos el butano, el cual se va a isomerizar siendo catalizado, por ejemplo, por el cloruro de aluminio, que es medio ácido, generando el cambio de posición, formando el isobutano. Entre los catalizadores utilizados en la isomerización, los más activos en las reacciones de isomerización son los catalizadores ácidos. Estos pueden dividirse en los siguientes grupos respecto a la disminución de su actividad. Están los haluros ácidos, ácidos, óxidos ácidos y sulfuros, y también se cuenta con otro tipo de catalizadores, los cuales son usados sobre los obtenidos por combinación de metales de transición o sus óxidos con óxidos ácidos, aumentando bastante su actividad ácido eléctrico. Entre los catalizadores de isomerización tenemos los catalizadores líquidos, los catalizadores de hidrógeno y otros catalizadores. Entre los catalizadores líquidos tenemos, por ejemplo, el cloruro de aluminio. Entre los catalizadores de hidrógeno con soporte ácido, estos catalizadores se componen de dos partes. La primera es de metal con carácter hidrogenante o más raro con un óxido, por ejemplo, el platino o paladio, y la segunda es un soporte de carácter ácido. Entre otros tipos de catalizadores está el ácido sulfúrico, el bromuro de aluminio, ácido fluorhídrico y el trifluoruro de boro. Ahora, hablemos un poco de lo que es el octeto o cambio en la estructura molecular. Bueno, como ya habíamos dicho antes, la isomerización es un proceso donde un isómero, en conjunto con un catalizador, el cual busca modificar la estructura de este isómero,
Entonces, un catalizador de isómero es usado típicamente para la isomerización de la nafta ligera C5-C6, buscando así el aumento en su octanaje y aumentando la producción de gasolina. Entonces, en conclusión, podemos decir que la isomerización es una pequeña parte fundamental, muy importante, de los procesos de una refinería, donde los compuestos lineales se convierten en ramificados, mejorando así la calidad de las gasolinas. Y esto se aplica en parafinas de bajo peso molecular como el pentano y el hexano. Entre los procesos de isomerización que podemos encontrar está isomerización de nafta a gasolina, isomerización de butano, isobutano, isomerización de parafinas, que es buscar el incremento del octanaje en la gasolina, y la isomerización del sileno. Entonces, ¿qué quiere decir grado de octanaje? Bueno, pues es el que mide la habilidad del combustible para resistir el golpeteo o tintineo, que es el generado por la combustión causada por la mezcla de aire-gasolina que detona prematuramente en el motor. Algo muy importante es que la gasolina se clasifica de acuerdo a su índice de octano, la cual es una medición de su tendencia a producir detonaciones, que genera o da un mayor índice de octano de un hidrocarburo, corresponde un mejor funcionamiento del motor de combustión interna. ¿Pero por qué la gasolina con mayor octanaje es más costosa? Pues por el simple hecho de que los componentes que elevan este número de octanaje generalmente son más caros de producir. Por esta razón, los costos son más elevados, ya que la gasolina no son obtenidos directamente del refinado del petróleo, sino que es una mezcla compleja. Los hidrocarburos del petróleo presentan un octano muy inferior a los requeridos por las especificaciones de las gasolinas comerciales, por lo que es necesario someterlos a reacciones químicas que incrementen esta propiedad. Proceso Benzat de UOP fue desarrollado para tratar alimentaciones de C5-C6 y altas concentraciones de benceno. Como casi todo el benceno se satura en ciclohexano en un lecho catalítico fijo, no se efectúan reacciones secundarias mesurables. Las condiciones del proceso son moderadas y solo se requiere un ligero exceso de hidrógeno sobre la cantidad de estequiometría. El alto calor de reacción asociado con la saturación del benceno se administra con cuidado para controlar el aumento de temperatura a través del reactor. El rendimiento de los productos es mayor que 100% de volumen líquido, dada la expansión volumétrica relacionada con la saturación del benceno y la carencia de pérdidas de rendimiento por desintegración de fracciones ligeras. Tiene menor octano que la alimentación como resultado de la conversión de benceno que produce alto octano a ciclohexano que produce bajo octano. UOP puso a disposición un nuevo proceso de isomerización de butano, el proceso de Butamer, el cual usaba un catalizador de hidroisomerización muy activo y de baja temperatura, el cual era capaz de transformar el butano a valores de temperatura similares a los de Friedenkrebs y sin sus inconvenientes, los cuales eran corrosión o formación de lodo. Este proceso se efectúa en fase vapor y se activa con la inyección de cloruro orgánico, en la cual se emplea una pequeña cantidad de hidrógeno, la cual tiene como objetivo el de reprimir la polimerización de las olefinas. En este proceso se emplea un catalizador el cual ayuda a la obtención del componente deseado de butano normal en isobutano. Una característica del proceso Butamer es que la desactivación del catalizador comienza en la entrada del primer reactor y procede lentamente hacia abajo. El efecto negativo que éste pueda tener sobre la eficiencia se puede evitar con la instalación de 2 reactores. Cada reactor contiene el 50% del catalizador total necesario. Las tuberías y válvulas están dispuestas para permitir el aislamiento del reactor que contiene el catalizador gastado mientras el segundo reactor permanece en funcionamiento. Una vez sustituido el catalizador usado, se invierten las posiciones relativas del procesamiento de los 2 reactores. Durante el breve tiempo en que un reactor está fuera de línea para la sustitución del catalizador, el segundo reactor es totalmente capaz de mantener un funcionamiento continuo con la producción sin afectar el rendimiento y la conversión previstos.
Un sistema de 2 reactores reduce eficazmente el consumo de catalizador. Los reactores suelen estar dimensionados de forma que, cuando se gasta aproximadamente el 75% del lecho de catalizador, la isomerización disminuye hasta un nivel inaceptable y es necesario sustituir algún catalizador. En una unidad de un solo reactor, el 25% de la carga original de catalizador, aunque todavía activa, se descarta cuando se descarga el reactor. En un sistema de 2 reactores no es necesario desechar el catalizador activo porque se sustituye el 50% cuando se ha gastado el catalizador del primer reactor. Por tanto, la utilización del catalizador es del 100%. Ambos sistemas son comercialmente viables. Funcionamiento. Un concentrado en NC4 recuperado como corte de un desbutanizador se envía a la sección del reactor, donde se combina con hidrógeno de reposición, se calienta y se carga al reactor butamer. El efluente del reactor se enfría y se envía a un estabilizador para eliminar la pequeña cantidad de gas ligero coproducto. El sistema se purga de pentano e hidrocarburos más pesados que pueden estar presentes en la alimentación, retirando una pequeña sangría de los fondos del desisobutanador. El principal uso del proceso butamer ha sido la producción de C4 para la conversión de olefinas de refinería C3 y C4 en alquilado de alto octano. Muchas gracias, Guadalupe. Lamentablemente se nos terminó el tiempo de hoy. Me despido de ustedes y, en caso de que no los vea, buenos días, buenas tardes y buenas noches.